Muchas gracias, Señor, por su paz y felicidad que siempre nos da en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra vida, bien profundamente, Señor. Aunque el mundo se mueve por una u otra manera como ola del mar, pero nuestro corazón con toda paz y seguridad y gozo de nuestro Señor, día con día, disfrutamos, Señor, nuestro paso conforme a la voluntad de Dios y siempre con buena victoria en Cristo contra el mundo, contra Satanás, contra nuestro ego y nuestra carne. Así que nuestro Dios es el que está siempre con nosotros, como Emmanuel, de habernos salvado una vez para siempre. Dios es el que envió a su Hijo Jesús, el unigénito, para salvarnos una vez para siempre, para que todos nosotros llegamos a ser salvo, Hijo verdadero de Dios, con el sellamiento del Espíritu Santo. En este seminario compartimos, Señor, de varios temas, varias cosas. Hoy también tocaremos, Señor, un punto más importante, cómo llegar cada uno a ser salvo y cómo vivir siendo salvo después de la salvación. Señor, que revele su palabra a todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en la mano suya, esperando que Dios haga su buena obra sobre todo nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro San Juan, capítulo 3. El libro San Juan, capítulo 3, vamos a buscar verso 14, San Juan capítulo 3, versículo 14 a 18. San Juan capítulo 3. Sí, San Juan capítulo 3, versículo 14 a 18. Si yo leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del el unigénito Hijo de Dios. Sí, hasta aquí leímos. Sí, ayer yo dejé tarea a ustedes, ¿no? ¿Qué fue la tarea? ¿Qué tarea? Algunos dicen, no, ayer no llegaron. Sí, sí, tareas, pues Génesis capítulo 4, ¿verdad? Génesis capítulo 4. ¿Y por qué Adán? No, Abel, ¿verdad? Hijo de Adán, Caín y Abel se presenta en Génesis capítulo 4, verso 1 a 5, ¿verdad? Dos hijos se presentan. Ese dos hijos, Caín y Abel, no son únicos dos hijos, tenía muchos hijos e hijas, como dice Génesis capítulo 5, están hablando genealogía de Adán, desde Adán hasta Noé, por 10 generaciones está escrito, Génesis capítulo 5, y ¿qué dice? Adán engendró a Set, según su imagen, ¿verdad? Después de la muerte de Abel, ¿no? Y después dice, y por 800 años más engendró hijos e hijas, dice.
Cuando Adán y Eva fueron hechos, era ya adulto. Se casan, se unen, formando como primer matrimonio. Y sí, lamentablemente ellos ya pecando primero, después fueron expulsados, viene multiplicación. Por Adán. Entonces, Adán y Eva, ¿verdad? Antes de tener Set, tenía Caín y Abel. Muchos hijos e hijas ya tenía. Y después de haber tenido Set, ¿sí? En el lugar de Abel, porque Abel fue asesinado por Caín, ¿verdad? Entonces, y en el lugar de Abel, según la fe de Dios, ¿verdad? Set, varón de fe, como Abel. Y engendró 800 años más, engendró hijos e hijas. Demasiada cantidad de hijos e hijas, ¿verdad? Ese día no había plan familiar tampoco. No tengo buena economía, yo voy a tener un hijo solo, 2 hijos, 3 hijos, no. Engendró hijos e hijas por 800 años después de haber engendrado a Set. Por eso entre muchos hijos e hijas que Adán tenía, ¿verdad? Solo la Biblia presenta 2 hijos de Adán, Caín y Abel. ¿Por qué? Hoy en día mucha gente suena como Caín o como Abel. Creyentes son, pero Caín, su fe falló, ¿verdad? Así que Caín no fue salvo, aun siendo creyente. Abel sí fue salvo, siendo creyente. ¿Cuál es la diferencia? Pues ayer nosotros compartimos un poco, ¿verdad? Como pareja del verso que explica, revela por qué razón Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín? Siempre la Biblia descodifica su Biblia. Si viene alguna interpretación peligrosísima, no hay que aceptar. Pues muchos falsos pastores hoy en día, hasta teólogos, hasta doctorado teológico, ellos inventan demasiada cosa que peligra la alma de mucha gente. Pues mucha gente tiene fe, mucha fe, pero no puede entrar al cielo. Por eso siempre la Biblia descodifica su propia Biblia. Un verso, otro verso se unen para descodificar cada detalle de, ¿cómo se llama? Explicación de la palabra. ¿Por qué razón Jehová miró a Abel y su ofrenda? ¿Por qué razón Jehová no miró a Caín ni a su ofrenda? Yo pienso, yo creo, no sirve nada. Muchos pastores dicen que Abel ofreció mejor ofrenda, ¿verdad? Caín ofreció, entre todo fruto de la tierra, peor. Medio podrido, medio defectuosos, segunda calidad. Medio basura. Si hubiera dado Caín una ofrenda tan fea, ¿verdad? Fruto medio podrido que ni puede comer él. Caín no hubiera enojado tanto hasta matar a su hijo, a su hermano menor Abel, ¿verdad? Se enojó demasiado. ¿Sabe por qué? Él echó todo su corazón. Entre toda ofrenda o entre toda, ¿verdad? Fruta de la tierra en mejor calidad. Con más esfuerzo, con más corazón, con más amor, con más sudor, lágrimas, hasta sangre, ¿verdad? Porque la tierra empieza a producir cardo y espino. Cuando quiere trabajar, se pincha. Mucho sacrificio. Entre toda fruta de la tierra, mejor calidad, mejor estado, se lo ofreció a Jehová. Jehová cortantemente rechaza. ¿Cómo haría? Se enoja. Pues en gran manera se enojó. Hasta matar su propio hermano Abel. ¿Sí? Pues muchos pastores falsos dicen, ¿verdad? Sí, Abel ofreció mejor calidad. Caín, menos calidad. Mentira. La Biblia dice razón. Por eso acá, Hebreo capítulo 11, como ayer, finalizamos con esto poquito, profundicemos. Hebreo capítulo 11, verso 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Aquí dice, si yo leo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Pregunto, ¿Abel era justo o pecador? ¿Justo o pecador? Justo. Ahí está ya detalle, ¿eh? ¿Cómo se hizo Abel justo? Abel nació como todo, ¿verdad? Nace con su padre Adán. ¿Como pecador nace, sí o no?
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Personalmente, Salmo 51, verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado. Mi madre me concibió en pecado, desde concepción. En pecado concebido, formado como feto en maldad, nace como impío. Salmo 58, verso 3, ¿qué dice? Los impíos se apartaron desde la matriz de su madre, y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacen ya impíos, nacen apartados, nacido de la matriz de su madre, nace como impío. Identidad de cada uno que nace en el mundo, pecador, impío, sin obra. Eso se llama la maldición que cayó en el mundo por la desobediencia del primer hombre llamado Adán. ¿Sí? Entonces, ¿desde cuándo fuimos pecadores? ¿Desde que empezamos a pecar o desde que nacimos? Desde que nacimos. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar para renacer como justo? ¿Nuestra obra o nuestro nacimiento? Nuestro nacimiento. Pues la condición para entrar en el reino de Dios es renacer. San Juan capítulo 3, verso 5, ¿verdad? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede entrar en el reino de Dios? Uno que cambia su obra, uno que vive sin pecar, uno que ora un montón, uno que hace oración de fe, uno que pide perdón día con día, uno que es bautizado, uno que ofrenda un montón. No. Cristo pone única condición para entrar en el reino de Dios. De cierto, te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un día una señora llegó a nuestra iglesia, pastor, yo tengo un puesto bien alto. Si usted me permite que yo congregue a su iglesia, yo voy a dar diezmos, montón de diezmos. Entonces usted me acepta que congregue en su iglesia. Sí, usted quiere congregar, puede congregar. Si quiere diezmar, sí, claro. Pero usted siempre va a ir al fuego eterno. Puede hacer diezmo, sí. Puede hacer buena ofrenda, sí. Puede congregar fielmente, sí. Pero usted se va al fuego. Hasta que usted sea renacido, nunca puede entrar al cielo. Haga lo que haga, sea lo que sea. Diezmando un montón, hoy en día se va al fuego un montón de gente. Ofreciendo un montón, hasta dar su vida, se va al fuego también. ¿Por qué? Nunca fueron renacidos. Por eso la Biblia está hablando San Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? Ser renacido como justo. Nacimos ya por Adán pecadores, gratuitamente, sin obra nuestra. Ocupamos renacer sin nuestra obra, solo por la obediencia de uno llamado Jesús. Verso 22 de San Mateo 7. Entonces muchos me dirán en aquel día, dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hoy en día muchos pastores famosos que aparece Canal 23. Están haciendo un montón de esto, ¿verdad? Pero el Señor cortantemente dice, verso 23, entonces yo les declararé a todos ellos que reclaman, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice, nunca os conozco, ¿verdad? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Cristo no lo conocía. Cristo nunca encontró con ellos. Usted conoce muy bien de Trump, ¿sí o no? Pero Trump no conoce a ustedes. Porque a nivel de conocimiento, usted por periódico, por ¿verdad? Multimedia, ¿verdad? Por internet, por todo lado, usted siempre escucha lo que hacen, lo que piensan, lo que hablan. Trump. Usted dice, yo conozco a Trump. Trump no conoce a ustedes, porque nunca hubo encuentro verdadero.
igual. Usted puede decir, yo creo en Jesús, yo congrego, yo, ¿verdad? Pero Cristo no conoce a ustedes, porque Cristo nunca encontró con ustedes. ¿Cómo se sabe que encontró o no? Ciego encuentra con Jesús, ya ve. Paralítico empieza a ver, debe haber encontrado con Cristo. Paralítico y también, ¿verdad? Sordo empieza a escuchar con Cristo, encontrando con Jesús, ya oye y habla. Y los muertos deben haber encontrado con Cristo resucitado, revividos. Así que se cambia, se sanan. Todo enfermo debe haber encontrado con Cristo. Siendo pecadores verdaderos, se encuentra con Cristo como se transforma como justo, como Abel. Si no, no sirve nada. Estamos. Por eso, y este asunto importante, ¿cómo se hizo Abel? Justo. Acá dice, Hebreo capítulo 11, verso 4, por la fe, dice, secreto está por la fe. La salvación no es por obra, sino por la fe. Romanos están hablando de la salvación. Constantemente la fe, por la fe, por la fe, por la fe. En el libro Romanos, ¿verdad? Hablando de la salvación, sobre renacimiento, todo esto, ¿verdad? Se pone obra, maldición. Obra, fe y obra se mezcla, maldición. ¿Me explico? Por eso la fe está hablando, Romanos están hablando de la fe, puramente la fe, sin obra. Estamos. Santiago están hablando, ¿verdad? La fe con obra, nivel diferente. Romanos capítulo 1 hasta 10 está hablando de la salvación para entrar al reino de Dios como condición, para ser hijo de Dios y santo, ¿verdad? Santiago están hablando a lo justo, ya salvo, a lo justo hacia mí está hablando Santiago, siendo justo, muéstrame tu fe con tu obra. Por eso siendo justo lleva buena obra, ¿eh? Para alcanzar premio, no salvación, premio. Siendo salvo, segundo Romano capítulo 1, verso 1a, ¿verdad? Como capítulo 10, versículo 10, está hablando de la salvación por la fe sin obra. Siendo salvo sin obra, ya logra como Santiago manda. Muéstrame tu fe. ¿Sí? Sin obra. Pero yo te mostraré, Santiago dice, mi fe con mis obras. Porque Santiago salvo justo por la fe, sellado con el Espíritu Santo, tiene autoridad y poder para llevar obra digna según la voluntad de Dios. Porque tiene Espíritu Santo que lo lleva. Pedro sin Cristo se hundió en el mar. Cuando Pedro tomó en la mano de Cristo, ya camina sobre la faz del agua del mar. Nivel diferente. Siendo justo con Cristo, sellado en su espíritu. Diferente. Vive que antes. Pues este nivel diferente. Romanos indicando a los pecadores para su salvación. Obra, no. Solamente por la fe. Santiago a lo justo está dirigiendo con su carta para su premio. Muéstrame tu fe con obra, dice. Porque tú eres justo por fe, ¿no? Entonces, por Espíritu Santo tú puedes producir buena obra también. Estamos, no tienen que confundir. Por eso muchos pastores confusos enseñan confusión. Ah, mi pastor dijo, sin obra la fe está muerta, yo tengo que llevar obra. No, para su salvación no, para premios sí. Diferente nivel, ¿eh? Pues estoy hablando aquí en el seminario de la salvación, no del premio, de la salvación para todos pecadores. Por eso, Abel, ¿verdad? Fue justo como. Acá dice, Hebreo capítulo 11, verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Abel murió, pero por su ofrenda que ofrendó a Jehová, hasta hoy se habla de las ofrendas que ofreció Abel. ¿Qué ofrendó? El cordero. El cordero. ¿Cuál es el cordero? Cordero de Dios, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por qué Cristo se llama el cordero? Por su humildad, por su mansedumbre.
¿Por qué Cristo se llama el Cordero? ¿Por qué no se llama gatito? Gatito bien cariñoso, ¿sí o no? ¿Por qué un perillo? ¿Por qué Cristo no se llama perillo de Dios o gatillo de Dios? ¿Por qué Cristo no se llama así? ¿Por qué el Cordero de Dios? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene el Cordero? Por eso este Cordero, ¿desde cuándo inició? Desde huerto de Edén. Cuando Adán y Eva fueron expulsados fuera de Edén, ¿sí o no? Vestido en túnica de pieles. ¿Piel de qué? Piel de gato, piel de perro, piel de cocodrilo. ¿De qué? Cordero, obviamente. ¿Cómo se sabe? Que fue expulsado Adán y Eva fuera de huerto de Edén, vestido en túnica de pieles de cordero. ¿Cómo sabemos? Por la ofrenda que ofreció Abel, ¿verdad? Abel, ¿cómo obtuvo esa fe? La fe es por él, oír. El oír es por la palabra de Dios. Entonces Dios se reveló, plan de la salvación a su padre Adán. Adán empieza a hablar a sus hijos, a Caín y a Abel, a todos sus hijos e hijas. Abel oyó la palabra de su padre, según la palabra de Dios, creyó. Caín escuchó también como él, no creyó. Diferente. Por eso, el Cordero ya inició de Edén. Adán vio primer muerte del Cordero, derramando la sangre. ¿Por qué ese Cordero tuvo que morir en el huerto de Edén? Derramando la sangre. El Edén, paraíso terrenal, ¿verdad? Todo hermoso, bien bonito. Quedó muy feo, vio muy feo a Adán, ¿verdad? La muerte del Cordero. ¿Por qué murió este Cordero? Adán, por mi pecado. Eva, por mi pecado. Así que Cristo vendrá, el Salvador, Hijo de Dios, ¿verdad? Como hijo, descendiente de mujer. Está hablando Jesucristo. Estamos. Por eso acá vemos Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Después de haber caído Adán y Eva en pecado, en su desobediencia, Jehová maldice, ¿sí o no? Ya maldición viene por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Cuando Dios dijo a la serpiente, ¿qué dice? Capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dio a la serpiente, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué va a comer? Serpiente, polvo. ¿Quién es el polvo? Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Quién es el polvo? Adán es el polvo y su descendencia. ¿Quién come el polvo? La serpiente. El diablo domina a Adán y toda su descendencia, ¿verdad? Después de él. Pues ninguno nace en el mundo salvo, santo, justo, ninguno. Todos nacen como pecadores, bajo dominio de Satanás. ¿Quién es más fuerte? Diablo y usted. ¿Quién es más? ¿Quién es más fuerte? Diablo o usted, pecador. ¿Cuál es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? ¿El chef o pedazo de carne? ¿Quién es más fuerte? Chef. Muy inteligente ese muchachillo. Todo el adulto está callado, pero este muchacho dice, chef, más fuerte que pedazo de la carne, ¿sí o no? Ustedes son pedazos de carne. ¿Quién es el que come a usted? El chef. Prepara según su gusto. Con este pedazo de carne voy a hacer olla de carne. Voy a hacer con ese pedazo de carne, carne asada. Yo voy a comer carne mechada. El chef maneja libre, ¿sí o no? El diablo está manejando libremente el mundo entero, ¿sí o no?
Por eso sale toda maldad, guerra, violencia, asesino. Toda maldad está ocurriendo porque el chef está dominando este mundo. Toma su mundo, ¿verdad? Como si fuera suyo, como suyo, ¿verdad? Domina libre. Por eso, tú, Dios dice, tú, a la serpiente, al diablo, comerás el polvo. ¿Quién es el polvo? Adán, tú eres polvo. Volverás al polvo, te debe morir también. Por eso usted toda la vida ha experimentado, ¿sí o no? Intentar no pecar. Pero siempre peca o no. Sí. Intentar no enojarse, no maldecir, no, ¿verdad? Pecar, no adulterar, no robar, no hurtar, no mentir. Siempre fallando. Porque su chef, más que usted que son carne. Estamos. Por eso la salvación no puede ser por obra de ustedes. Porque su obra siempre débil, imperfecta. Estamos. Por eso, la salvación no depende de usted, sino depende de quien salva. ¿Quién? Jesucristo. Hoy donde leímos, ¿verdad? San Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree solamente por la fe. Todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga la vida eterna. ¿Cómo tiene vida eterna? Solamente por fe en Él. ¿Quién hace obra? Él. ¿Quién nos salva? Él. ¿Quién nos lleva? Él. El Cordero. Amén. Sí. Por eso, y aquí poquito vamos a profundizar más. De tal manera Dios amó al mundo. Dios ama al mundo. Al mundo que nace con pecado por Adán. Preguntaría a usted, ¿usted ama a sus hijos? Cuando usted ama a sus hijos, ¿qué quiere? ¿Quiere que sean bendecidos, sí o no? Que vaya bien, presente y futuro. Por eso los padres, ¿verdad? Trabajando duro, alimentan a sus hijos, sí o no. Y da todo, ropa, comida, techo, educaciones, protecciones, ¿verdad? Todo útil que ocupa para su estudio, apoya. ¿Cuánto cobra usted a sus hijos? Hijo, yo te doy este mochila, ¿sabe cuánto vale? 10,000 colones. Este almuerzo, ¿sabe cuánto vale? 3,000 colones, siendo barato, ¿eh? Este almuerzo, ¿cuánto vale? Usted está haciendo cuenta con su hijo para cobrar un día. Qué raro, ¿no? Sacrifica un montón, da un montón de todo. Pero usted nunca piensa cobrar. ¿Por qué pasa eso? Eso se llama el amor de los padres, ¿sí o no? Cuanto más nuestro Dios, ¿verdad? ¿Quién nos ama? El Padre nunca piensa en cobrar de nosotros, solo quiere dar. Porque Él nos ama. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El Dios que nos ama decide darnos su Hijo unigénito. ¿Cómo qué? Como el Cordero de Dios. ¿Sí? O sea, vamos a ver cómo se ocurrió, ¿no? Primero, Génesis capítulo 1, están hablando de esa relación, ¿verdad? Serpiente domina a Adán y su descendencia. Sabe que Dios, nadie puede ser salvo por su obra. Capítulo 3, Dios promete con Adán, capítulo 3, versículo 13. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la serpiente, ¿verdad? La serpiente de mujer, ¿verdad? Te herirá en cabeza y tú te herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando esto? La serpiente herirá calcañar de hijo, descendiente de la mujer. ¿Quién es ese descendiente de mujer? Jesucristo. Cristo nace según genealogía de fe, iniciando Adán, ¿verdad? 60 genealogía. Cristo nace como 60 generación de Adán, pero cuando nace sin pecado. Cordero sin defecto. Cuando Cristo nació recién, ¿verdad? Estaba
punto de ser asesinado por rey Herodes. Porque el rey Herodes mandó su ejército para matar a Jesucristo. Debía haber indagado, ¿verdad? Con los magos orientales llegaron, contaron. Nosotros vimos esa estrella del Señor 2 años atrás. Interpretó rey Herodes, ¿verdad? Entonces debe ser ese bebé. Por ahí, dentro de 2 años habrá nacido. Por eso todos los niños menor de 2 años en Belén, rey Herodes mata. ¿Cristo murió o no en el medio de todos los niños? No, porque el Padre lo llamó en Egipto. Porque el Padre Dios no permitió que su hijo muriera. ¿Por qué no? Cristo hubiera muerto, hubiera salvado a nosotros, ¿sí o no? Cristo vino a salvar, ¿verdad? Siendo bebé, hubiera muerto, derramando la sangre, no hubiera salvado a nosotros. No, ¿por qué? No se cumple la palabra de Dios tal como está prometido. Siempre la salvación debería ser cumplida según la promesa, según la palabra de Dios. Cristo hubiera muerto al nacer por espada de rey Herodes. Cristo murió accidental. No cumple la salvación, porque no se cumple toda la promesa de Dios. Por eso vamos a chequear este detalle, ¿verdad? Y ahora un poquito vemos el libro Levítico, Libro Levítico capítulo 4. Hablando del cordero, un sacrificio, ¿verdad? Desde Adán y luego Abel. Se continúa, ¿verdad? Hasta tiempo de Moisés. Cuando llega ya tiempo de Moisés, Dios muestra muy bien detalladamente sobre la ley de expiación, la ley del perdón, la ley de salvación. Porque no solo Dios mandó a Adán, a Noé, ¿cómo se llama? A Moisés, ¿verdad? No matará, no adulterará, sí. No solo mandó mandamientos. Dios sabe que todo pueblo de Israel, igual al mundo entero, ¿verdad? Nadie puede cumplir los mandamientos. Pues cuando Dios mandó los mandamientos, ¿mandó con qué? Con la ley del perdón, la ley de expiación. Éxodo está escrito 113 mandamientos. No matará, no adulterará, sí. Levítico está escrito, ¿verdad?, sobre la ley del perdón. Cuando un hombre peca, ¿cómo se libera del pecado? Levítico habla. ¿Sí? Por eso ahora vemos Levítico capítulo 4, versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Luego, que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Entre versos se cabe. Gran misterio, gran secreto de Dios, de Cristo. Caso de uno, viviendo época de la ley, en el tiempo de Moisés, de aquel tiempo de Moisés hasta Cristo, por 1500 años, ¿verdad? Un pueblo de Israel pecara, ¿cómo se hace? Para expiación, para su perdón, para no morir. Capítulo 4, verso 27 dice, caso de un hombre pecó. 28, luego que conociere su pecado que cometió, ¿cómo debe hacer? Traerá por su ofrenda una cabra sin defectos. En este caso, una cabra o cordero, ¿sí? O cabritos. Siempre animal limpio, sin defectos, se trae para su expiación, para su perdón, para su salvación. ¿Sí? ¿Dónde se ocurría esto? Este lugar se llama tabernáculo. Por medio de Moisés viene revelación, ya se hace este tabernáculo, ¿verdad? Esto funciona casi 400 años. Época de David,
viene revelación del templo. Época de Salomón se edificó templo de Jehová. Pero antes del templo, templo móvil, tabernáculo. En ese lugar ocurre, ¿verdad? Expiación. ¿Dónde ubica? Ese lugar. Lugar del el tabernáculo, centro del pueblo de Israel siempre queda. Para que cuando un hombre peca, tiene que correr hacia tabernáculo. Para su expiación, para su perdón, si no Dios lo mata. ¿Sí? Por eso y siempre, ¿verdad? Si en entrada del tabernáculo se encuentra uno, siempre traen cordero, macho cabrío, ¿verdad? O pecero, siempre, ¿por qué? Ese animal limpio, sin defecto, para su perdón, para su expiación. ¿Sí? Un cordero, sin pecados. Aquí un paso muy importante, ¿verdad? Levítico capítulo 4 manda, si uno ya pecó y uno trajo su cabra o cordero, animal limpio sin defecto, pero Dios manda 29, leamos junto con voz alta, vamos. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Y pondrá su mano, dice, ¿por qué poner la mano? Como este dibujitos. El hombre que tiene pecado, ¿por qué tiene que imponer la mano sobre la cabeza del cabra, o macho cabrio, o becerro, o, ¿verdad?, cordero? Imposición de la mano se origina en Levítico, primera parte aparece ahí. Porque este fue escrito hace 3.500 años por Moisés. Por eso ese vocabulario, imposición de manos, se origina en Levítico. Con su sentido. ¿Qué sentido tiene? Hombre que tiene pecado impone la mano sobre la cabeza de la cabra. ¿Qué significa esto? Según Hebreo, imposición de manos en hebreo significa que pasar, trasladar o encargarlo. ¿Estamos? Entonces, este hombre que tiene pecados impone la mano sobre la cabeza de la cabra. ¿Qué pasa? El pecado del hombre se traslada a la cabra. ¿Quién pecó? Hombre pecó. ¿Quién tiene pecado? La cabra tiene pecados. ¿A quién Dios manda matar? Verso 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Lugar del holocausto qué? Lugar de matadero. En el matadero mata. Con cuchillo bien filoso, degollándola, ¿verdad? Degollándola mata. Entonces, esa cabra muere, ¿verdad? Vea, este Levítico, con machete para matar, degollar. En el lugar de holocausto termina muerto. ¿De qué está hablando aquí? Jesucristo. Toda la ley sombra de Jesucristo. Aquí vemos Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Disculpe. Hebreo 10 sería. Hebreo capítulo 10, no Levítico. Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10, verso 1. Si yo leo, Hebreo capítulo 10, versículo 1, yo leo, porque la ley, ¿cuál ley? Cuando usted lee, ¿verdad? Libro romano dice la ley. La ley. Dice Romanos capítulo 3, verso 20, que dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. La ley. Aquí Hebreo capítulo 10, verso 1, porque la ley,
Dos reyes, diferente sentido. Cuando lee el libro Romanos, la ley, está hablando de los mandamientos. No matará, no adulterará, no hurtarás. ¿Me explico? No mentirás, no codiciarás. Entonces están hablando los mandamientos. No si 248 mandamientos que diga que haga. 365 mandamientos que dice no lo haga. Todos los mandamientos, 613 mandamientos, los mandamientos de Dios, como la ley dice Romanos. Hebreo habla la ley. Esta es la ley. Está hablando la ley que dice Levítico. La ley del perdón. La ley de expiación. Como un hombre que cae en pecado contra los mandamientos puede ser perdonado. Levítico habla la ley del perdón. Por eso acá Hebreos copia. Usted cuando lee, ¿verdad? Hebreo, la ley. Esta es la ley, no mandamientos, sino la ley del perdón y expiación. Por eso capítulo 10, verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sombra, dice, sombra de los bienes venideros. ¿Qué serán los bienes venideros? Los bienes venideros son de Jesucristo. Este cordero, cabrito, macho cabrio, todo becerro, todo animales que murieron en época de la ley, derramando la sangre, son sombra de Jesucristo. Amén. Por eso esta la ley está hablando Levítico, es sombra de Jesús. Por eso esa cabra, ¿verdad? Sin defecto que murió, cargado pecado de hombre, es sombra de Jesucristo. Cada año, ¿cómo se ocurría? Época de ley. Vamos a buscar. Acordándose la ley Levítico, ¿verdad? Sombra de Jesucristo, como dice Hebreos 10, 1, ¿verdad? Ahora vemos Levítico 16. El libro Levítico, capítulo 16. Versículo 20. Levítico capítulo 16, verso 20. Cada día, ¿verdad? El día 10 de julio. El 10 de julio, siempre, ¿verdad? Pueblo de Israel se reúnen alrededor del tabernáculo o el templo para gran sacrificios por todo el pecado de un año. Por eso la Biblia, ¿verdad? Dice, en donde vimos, ¿verdad? Hebreo capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Está hablando gran expiación el día 10 de julio cada año, porque esos son sombra de Jesús nada más. Por eso, ¿cómo fue esa sombra de Jesucristo? Se prepara el día 10 de julio cada año, se reúnen todo pueblo de Israel. Un macho cabrío, ¿verdad? Sacerdote imponiendo la mano, mata a este macho cabrío dentro del tabernáculo. Lo que ocurre dentro del tabernáculo, esa cortina que es pared, ¿verdad? Como usted ve acá. Sí. Aquí se ve siempre alrededor de, ¿verdad? Alrededor del tabernáculo se ve, ¿verdad? Pared. 5 codos. Quiere decir 2 metros 50 centímetros de altura. Usted no puede asomarse, ¿verdad? Para ver adentro. No pueden. Porque su altura no pasa 2 metros, Pero esa altura 2 metros 50 no se ve adentro. Todo pueblo está reunido alrededor para ver cómo pasa con su pecado que cometieron por un año. Porque adentro se ocurre, dentro de esa cortina, adentro se ocurre cargar el pecado del pueblo y matarlo, quemarlo todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Dentro del tabernáculo se hace, ningún pueblo puede ver adentro. Quedan siempre ellos con duda. ¿Mi pecado? ¿Se está solucionado? ¿Cancelado? ¿Se está pagado ya o no? No pueden asegurar. Por eso debe haber terminado este sacrificio con un macho cabrío, ¿verdad? Se sale un macho cabrío fuera.
Macho cabrío vivo. Por eso aquí están hablando de un macho cabrío vivo que están apartado del tabernáculo. Levítico 16, verso 20. Dice así, yo leo. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, y hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades y de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. En este caso, no uno por su pecado no impone la mano, ¿verdad? Sino el sumo sacerdote. Él representando todo el pueblo de Israel. Él impone con dos sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Qué significa imposición de mano? Pasar, trasladar, encargar. Caso de sumo sacerdote, ¿verdad? Impone la mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se traslada o encarga? El pecado del pueblo por un año. Ellos, ¿verdad? Ven. ¿Viste? Sumo sacerdote Aarón recién confesó todo nuestro pecado ante Dios, ¿verdad? Impuso su mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo, ¿verdad? ¡Wow! Entonces mi pecado ya se trasladó sobre el macho cabrío vivo. Ellos ven. ¿Y de qué? A ver, ¿qué pasa con ese macho cabrío vivo? ¿Se escapa o muere? Porque la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Ese macho cabrío vivo ya cargó nuestro pecado, ¿verdad? Entonces él tiene que terminar muerto para cancelación total de mi pecado que está trasladado en él. Entonces ellos siguen observando, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese macho cabrío vivo que quitó pecado del pueblo? Que ocurrió por un año. Dice acá, versículo 21 otra vez. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesarán sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y luego, lo enviará, ¿al qué? Al macho cabrío vivo, ¿verdad? Lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado por esto. Está preparado un hombre especial. Cuando termina ese macho cabrío, ¿verdad? Vivo, cargar el pecado del pueblo por un año, un hombre lo lleva ¿a dónde? Al desierto. ¿Por qué lo lleva? El macho cabrío puede desviar, puede escapar, ¿sí o no? Puede estar en un lugar como pastando o tomando agua. Puede escaparse, ¿verdad? En un bosque se esconde. No puede pasar así, ¿verdad? Porque ella cargó pecado del pueblo, sí o sí tiene que morir. Pero es un hombre especial destinado para esto. Lo lleva al desierto. Cuando, ¿verdad? Este macho cabrío vivo, ¿verdad? Lleva el pecado del pueblo por un año, ¿verdad? Hacia desierto, hacia horizonte. Todo el pueblo está mirando. ¿Viste? Mi pecado está yendo para allá. Mi pecado se alejó de dónde? Del oriente hasta occidente. Lejos fue. ¿Y qué? Ese macho cabrío, ¿qué hace? ¿Cómo se hace? 22. Y aquel macho cabrío, cargado pecado del pueblo, ¿verdad? Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, pueblo de Israel, a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Y luego qué? En el desierto, el macho cabrío, donde no hay pasto, donde no hay agua, final termina muerto. Está hablando de Jesucristo. Amén.
¿Por qué Cristo se llama el Cordero de Dios? Por ese papel. Cristo vino para hacerlo. Mostró primero por la ley, por sacrificio, por la ofrenda, por expiación, ¿verdad? Que eran según la ley levítico, mostró que de qué Cristo iba a hacer para nosotros. Amén. ¿Por qué Cristo no pudo morir al nacer en el mundo? Cristo aún no quitó pecado del mundo todavía. ¿Sí o no? Nace inocente. Nace de Virgen María con el Espíritu Santo. Cristo no tiene ningún pecado. No cargó nada pecados. No puede morir. Hubiera muerto, nada que ver con nosotros, porque no cargó nuestro pecado aún. Isaías 53 vemos, profeta Isaías dice, Isaías capítulo 53, versículo 5 y 6. Isaías capítulo 53, versículo 5 y 6. Estamos. Sí, yo leo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué está hablando? Él. Pregunto, ¿quién es él? Cristo. El herido fue por sus pecados, dice, o por nuestro pecado, dice. Nuestro pecado. ¿Qué pasó? El herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, ¿sí o no? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué pasó? Verso 6 explica, leamos junto con voz alta, vamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso viene el resultado 5. Verso 6, ¿verdad? Todos nosotros, el mundo entero, desde Adán hasta la última persona que puede nacer, todos nosotros nos descarriamos. ¿Sí? Desde que nacimos. Salmos 58, verso 3 que dice, los impíos se apartaron desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Desde que nacimos ya, descarriados nacimos. Pues ahora dice, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como impíos, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas sin embargo, ¿qué dice? Jehová, Padre Dios, cargó en él. ¿Quién es él? El Cordero de Dios, Jesucristo. Jehová cargó en él. Hijo Jesús, ¿verdad? Cordero de Dios. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, ¿quién tiene pecado de nosotros? ¿Nosotros o el Cordero? El Cordero de Dios llamado Jesús. Por eso Él, llevando nuestro pecado, ¿verdad? Como dice el verso 7, ya cargó, quitó pecado del mundo, de todos nosotros. 7. Leamos también junto con voz alta, vamos. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Porque el Cordero de Dios, el cual se llama Jesucristo, porque está angustiado Él? ¿Por qué está afligido? ¿Por qué? Desde que el Padre cargó el pecado de todos nosotros en el Hijo de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, está ya destinado para la muerte. ¿Sí o no? Como el macho cabrío que cargó pecado del pueblo,
por la imposición de mano del sumo sacerdote. El macho cabrío vivo está destinado para la muerte en el desierto. Amén. Esa cabra sin defecto fue impuesta por este hombre que cometió pecado contra la ley, contra los mandamientos. Ella, ¿verdad? Cargó pecado de hombre, está destinado para ir holocausto, para degollarse. Cristo, el Cordero de Dios. Como dice verso 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la obediencia, la sujeción absoluta de Hijo de Dios llamado Jesucristo. Padre, viéndolo, está bien contento por ver esa obediencia, esa sujeción a la voluntad del Padre, quitar el pecado del mundo. Esto dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues en el Antiguo Testamento, ese Cordero, ¿verdad? Ese Cordero de Dios, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? No se quejó. ¿Por qué? Porque yo no pequé nunca. Yo no hice nada mal. Yo nunca robé. Yo nunca maté. Nunca adulteré. Nunca mentí. Nunca yo codicié nada a nadie. Padre, yo viví bien perfectamente, ¿no? Desde mi nacimiento hasta hoy, perfecto soy, santo soy, según mi obra. Y así yo viviré sin pecar nunca. ¿Por qué yo tengo que ir a la cruz, Señor? ¿Por qué tengo que morir yo? Cristo puede quejarse, ¿sí o no? Abriendo su boca, Padre, ¿por qué? ¿Por qué? Como algún chiquillo mal criado, ¿verdad? Mami, ¿por qué? Papi, ¿por qué? Así no abrió boca a Cristo, aún afligido, angustiados. Él no abrió su boca. ¿Qué significa? No se quejó. Que está ya destinado él para la muerte en el matadero, en la cruz. Humildemente, calladamente, llevando pecado del mundo, está yendo hacia Monte Calvario, al matadero, para cancelación de todos nuestros pecados. Estamos. Esto está hablando ya. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego, actitud de Cristo, angustiados, afligidos, pero no abrió su boca. Pero como cordero, fue llevado paso a paso al matadero para cancelación por su muerte. Amén. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Amén. Por eso, aquí vemos Salmos 103, el libro Salmos. Versículo 12. Salmo 103. Versículo 12. Leamos junto con voz alta. Vamos. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tremendo, ¿eh? Cristo cargó pecado del mundo. Como este cordero quitó pecado del mundo, porque el Padre cargó en él, Hijo Jesús, ¿verdad? Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Cristo lleva pecado del mundo sobre él, hacia occidente. Como el macho cabrío vivo, ¿verdad? Cargó pecado del pueblo de Israel yendo hacia horizonte. Yendo hacia horizonte del desierto para cancelación con su muerte. ¿Sí? ¿Cómo dice? El oriente está lejos del occidente. Cristo cargó nuestro pecado, nos llevó a otro extremo y termina con su muerte ya. Amén. ¿Qué hacen ustedes? Nada. ¿Qué hizo ustedes? ¿Ayudó a Cristo? Señor, por favor. Ánimo, ánimo, ánimo. Usted dando agua, un botella de agua. Señor, tenga ánimo, por favor. Más y más, más y poquito, poquito. Así estaba la pala, ayudaba.
Nada. Nada hicieron ustedes. Más bien están haciendo maldad y maldad y maldad. Pecando, pecando, pecando. Pero Cristo ya quitó pecado del mundo ya. Amén. Otra promesa Dios dice, ¿verdad? Aquí, Zacarías capítulo 3. El libro Zacarías capítulo 3, verso 9. El libro Zacarías capítulo 3, verso 9. Yo leo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Esta única piedra es sombra de Jesús, 7 ojos significa Espíritu Santo con Cristo, He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y, ¿qué dijo? Leamos juntos, vamos. Y quitaré el pecado de la tierra, ¿en cuánto día? En un día. ¿En cuánto día el pecado entró en el mundo? Un día. ¿En cuánto día el pecado del mundo sale fuera del mundo? En un día. ¿Por qué el pecado entró en el mundo? Por Adán. ¿Por qué el pecado del mundo se quita del mundo? Por Jesús. Sin obra, sino por Adán, nacimos pecadores, ¿sí o no? Por otro, ¿verdad? Sin obra, por Cristo renacido como justo. Sin obra. Equilibrado total. Por uno y por otro. ¿Sí o no? En un día pecado entró en el mundo cuando Adán cayó en pecado. En un día, Cristo quitó nuestro pecado, está hablando aquí. Amén. Un día, cuando Cristo cumplió 30 años, se acerca al Juan Bautista, que estaba bautizando a los pecadores, bautizándolos para arrepentimientos. ¿Sí o no? Ahí aparece Cristo. Vamos a ver. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 28. Si yo leo. San Juan capítulo 1, verso 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿En dónde? En el Jordán, ¿verdad? 29. El día siguiente vio Juan a Jesús. ¿Dónde Juan está? En el Jordán, bautizando a los pecadores. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vio? Juan vio que Padre Dios carga pecado del mundo en su Hijo Jesús. ¿En dónde Cristo fue bautizado? ¿El bautismo qué significa? Pregunto, ¿Cristo fue bautizado o no en agua? ¿Por qué? ¿Para qué? Cristo no tiene ningún pecado. Juan bautizaba a los pecadores para arrepentimientos. De repente Cristo llega en el Jordán donde Juan bautiza. Y Cristo dando cabeza, bautízame ahora a mí. Juan, no Señor, no puede ser que usted sea bautizado por mí. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a mí? No puede ser, Señor, ¿verdad? Cristo dice, Juan, bautízame ahora, déjame ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia. El motivo diferente. Motivo en que bautizaba Juan a los pecadores, eso era para arrepentimiento. ¿Sí? El motivo en que Cristo fue bautizado por Juan Bautista, otro motivo, Cristo no es pecador para arrepentirse. El Cordero de Dios. ¿Sí o no? Que quita pecado del mundo. Otro motivo. Estamos. Por eso, cuando Juan o cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, el Padre que carga pecado del mundo en él, en un día. Amén. Juan que testifica, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitó ya. Aquí está pecado del mundo. Yo tengo.
Cristo quitó mi pecado. ¿Quién tiene mi pecado? Yo, Jesús. Usted tiene un montón de pecados. En un día quitó Jesús pecado del mundo. ¿Quién tiene nuestro pecado? Jesús. Cuestión es un día. Juan testifica. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Pecado de la tierra. Mas Jehová cargó en el Cordero de Dios el pecado de todos nosotros, pecado del mundo. En un día, Padre Dios cargó en Hijo Jesús. Cristo con obediencia a la voluntad del Padre. Para esto Cristo vino. Cargó, quitó él. Viendo Padre esa actitud obediente total de Hijo. Padre estaba súper contento, ¿no? Esto es mi Hijo, a quien tengo complacencia. Abierto los cielos, ¿verdad? Hacia el mundo, porque Cristo cargó ya todo nuestro pecado. Inició ya proceso. Primer paso, quitó pecado del mundo. ¿Quién? El Cordero de Dios, Jesucristo. Pregunto, ¿quién tiene pecado del mundo entonces? ¿El mundo o Jesús? Jesucristo. ¿Quién tiene pecado de ustedes? ¿Ustedes o Jesús? Jesús. ¿Quién tiene pecado de sus tío y tía y primo y prima, padre y madre, abuelo y todo? ¿Quién? Jesús. Algunos sí ya conocen la verdad, algunos no la conocen. Eso diferencia hay. Pero pecado del mundo sin compromiso ya se quitó. El pecado entró sin compromiso a nosotros, ¿sí o no? Pecado, preguntaba usted. ¿Con permiso así entró en su corazón el pecado? No, sin compromiso. Directo fue dado bajo maldición. Para bendecirlo sin compromiso. Cristo quitó nuestro pecado en un día. Padre cargó el pecado de todo en su Hijo, ¡pum!, un día. Amén. Ante los ojos de Dios, ahora ¿quién tiene pecado? ¿El mundo o Jesús? Jesús. Por eso Cristo, angustiado y afligidos, no abrió su boca como cordero, cargó ya pecado del mundo, fue llevado al monte Calvario, al matadero para cancelación. Amén. Así es, el tiempo diferente. En primer bautizo en el Jordán, Cristo quita pecado del mundo. En segundo bautizo en su sangre. Ahora no en agua, en sangre. Cancelación del pecado que está puesto en él. Por eso Cristo muriendo en la cruz, que dice, declaración, ¿verdad? Consumado es. Y murió. ¿Qué fue consumado? El pecado del mundo entero fue consumado por pago perfecto, la muerte de Cristo. Amén. Si Cristo ya canceló nuestra deuda. Deuda pasada, presente y futuro. Pecado del mundo, ¿qué significa? Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios es Dios. No piense Dios como si fuera humano, no. Así que por eso yo le contaba, ¿verdad? No hace falta mostrar su maldad y pecado ante Dios confesando. No, antes que ni pecara, Dios lo conocía ya. ¿Sí? Antes que ni negara a Pedro 3 veces contra Cristo, Cristo ya conocía su maldad. Cuando Pedro dice, te juro Dios, estaré contigo siempre, en la cárcel, en la muerte, siempre contigo. Cristo, ¿qué dijo? Mentira. Tú me negarás 13 veces antes que gallo cante, ¿sí o no? Cristo vio el futuro de Pedro, Pedro no, Cristo sí. Judas Iscariote estaba metido en el medio de 12 discípulos, ¿verdad? Entre 12, yo elegía a vosotros, ¿verdad? Pero uno es el diablo. Cristo conocía quién es él. Pues no hace falta mostrar su maldad, ya conoce todo. Usted no conoce su maldad que puede ser que cometa mañana, pasado, mañana hasta la muerte. Ya Dios lo conoce todo. No hace falta confesar, ya lo conoce total. Eres el único capaz de quitar todo nuestro pecado una vez, todo en un día. Por eso
Cristo, ¿verdad? Quitó pecado del mundo en el Jordán, testificado por Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios, ¿qué? ¿Quitará o quita? Quita presente en un día. Quitaré el pecado de la tierra, ¿verdad? Así dijo. Ahora, Cristo quitó pecado del mundo. Lo llevó al monte Calvario para cancelación. Por eso pecado suena como deuda, ¿verdad? Deuda. Deuda, ¿cómo se paga? Con cancelación, con dinero. Deuda con Dios, que es el pecado, ¿con qué? Con la muerte. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué Cristo sí o sí tuvo que morir? Para cancelación de nuestra deuda, nuestro pecado pasado, presente, hasta futuro. Amén. ¿No amén? Amén. Por eso Cristo murió en la cruz. Por eso San Juan capítulo 19, verso 30, ¿verdad? Después de haber tomado el vinagre, él dijo, consumado es. Y se entregó su espíritu, murió Cristo. ¿Cómo dice este panorama? Ya como cumplimiento de nuestra salvación, así dice el libro Romanos 5, vemos, el libro Romanos capítulo 5. El libro Romanos capítulo 5, versículo 19. El libro Romanos capítulo 5, versículo 19. Leamos junto con voz alta, vamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pregunto, ¿qué somos? Justos. Alce la mano, yo soy justo. Sí, Cristo me hizo justo, yo soy justo. Haya lo que haya hecho Dios, Jesús. Pero siempre yo soy pecador. Me gusta ser pecador. Alce la mano. Ninguno. Sí. Vamos a hablar aparte. Muy grave está, muy grave. Por eso ahora dice, ¿por qué cómo? ¿Por qué así como por la desobediencia de un hombre, Adán, obviamente, los muchos, el mundo entero, fueron constituidos pecadores? Aquí no se mete nada obra de cada uno, nada que ver. Por un hombre, Adán, pecado entró. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿quién? Jesucristo. Los muchos que somos nosotros serán constituidos justos. Aquí no se mete nada obra. Para ser pecador, nada obra por Adán. Para ser justo, nada obra por Cristo. Por la desobediencia de Adán, el pecado entró en el mundo. Por la obediencia de Cristo que quitó pecado del mundo se quitó del mundo. Del Dios ve que ya somos libres, limpios, justos ya. ¿Quién puede entrar al cielo en el reino de Dios? San Mateo 13, verso 43. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Quién puede entrar al reino de Dios? ¿Los pecadores o los justos? ¿Qué son? Justos. ¿A dónde van? Al cielo ya. Muy tarde para ir al fuego ya. ¿Sí o no? Siendo justo, ¿cómo va a ir al infierno? Ya muy tarde. Un día un muchacho escuchando esto, ¿verdad? Lloró, un llanto. Me quedé asustado, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando tanto? Pastor, yo no puedo ir más al infierno, por eso estoy triste. ¿Qué? Me quedé, ¿verdad? Más asustado. ¿Por qué? ¿Por qué usted no quiere ir al infierno? Sí, Señor. ¿Por qué en el infierno está mi hermana? Ya murió su hermana. Con cáncer falleció. Después de haber fallecido su hermana, 6 meses después ya encontró conmigo y escuchó el evangelio. Un llanto terrible. Pastor, yo tengo que ir al infierno para ver a mi hermana. Ella no conocía esta verdad. Porque antes que muriera, él prometió, ¿verdad? Hermanita, nos vemos pronto. Pero después de haber escuchado, se dio cuenta.
Él ya siendo salvo ya no puede ir al infierno. Soy justo ya. Cristo me cambió ya. ¿Cómo ir al infierno? Y se acuerda de la fe de su hermana, ¿verdad? Ella congregaba toda la vida siempre pidiendo perdón igual que él. Mi hermana no puede entrar al cielo. Por eso él hizo un llanto terrible. ¿Cuál es la diferencia entre él y su hermana? Él escuchó el evangelio, por la verdad fue liberado, salvo. Su hermana, sin conocer esta verdad, condenada, murió. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te fijas que dice? Dios no envió a su Hijo Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Verso 18, ¿qué dice? Una palabra, ya ahí está marcado total, San Juan, capítulo 3, versículo 18, el que en él cree, sin conocer cómo creer, ¿verdad? Por eso primero conocer la verdad escuchando, ¿eh? Por eso, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenará, no, ya ha sido condenado. ¿Desde qué? Desde que nace ya. Ya ha sido condenado. Por falta de fe, ¿verdad? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, así dice. Por eso la salvación es por la fe. Para tener la fe ocupa oír para conocer. Lo que no conoce no puede creer. Conoceréis la verdad os hará libre por la fe, porque la conoce, por lo cual ya cree en ella. Sin creer, no hay salvación. Pues la salvación es por la fe, sin obra, por la fe. Siendo justo por fe, Espíritu Santo sella. Tú eres mío. Yo soy Emmanuel, Dios contigo, Dios conmigo, con nosotros. Espíritu Santo que entra, Él maneja, guía. Por eso Romanos 10 dice, en Romanos capítulo 8 dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, dice. ¿Sí? Sin Espíritu Santo, ¿cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Por eso, primero sellamiento, renacido como justo, luego guiado por el Espíritu Santo. Eso se aprende en la iglesia de Cristo. Amén. Un bebé nace. ¿Qué hace? Gracias, madre. Pasando gran dolor de parto me dio a luz. Voy a ir a trabajar para atender, para mantener, para ayudar. No, bebé, quédense. En el regazo de mamá, ¿sí o no? Tomando leche, durmiendo y haciendo caca muy bien. Cuando toma, ¿verdad? Un montón de leche y duerme, pero no hace caca, problema muy grande, muy serio, ¿sí o no? En 3 tiempos, bebé crece, ¿eh? Toma leche, duerme y hace caca un montón. Mamá limpia, ¿sí o no? Otra vez amamanta, porque llora por hambre, entonces lleno, duerme, hace caca. En 3 tiempos crece este bebé. Por eso la madre espiritual no es otro, la iglesia. En ella hay leche espiritual, palabra abundante. Oyendo justo, la palabra crece. Amén. No oye, no hay crecimiento. Por eso es importantísimo la congregación. Ya para terminar, Hebreo capítulo 9, el libro Hebreo capítulo 9, versículo 12. Hebreo capítulo 9, versículo 12, yo leo. Y no por sangre de macho cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. La redención que Cristo nos regaló por su gran amor, temporal o eterna. Eterna significa perdible o imperdible. Imperdible. Mucha gente piensa, en verdad, yo tengo que mantener mi salvación. No. Siempre el diablo al revés dice, mintiendo. Usted no mantiene la salvación, sino la salvación mantiene a ustedes. Amén. Pedro mantiene a Cristo para caminar sobre la faz del agua. O Cristo mantiene a Pedro que camine bien sobre la faz del agua. Cristo es. Así que la salvación nos mantiene a nosotros que vivamos con santidad. Siendo salvo, experimenta esto. Por eso, Hebreo 12 dice, poquito vemos, el libro de Hebreo capítulo 12, caso de un justo fallara,
pecara, supongamos, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice. Leamos junto con voz alta, vamos. Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Sí, también, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De vez en cuando aparece en la iglesia, ¿verdad? Con chinchón. Dios estaba dando esto. No, hijo, por allá, por acá, venga. Chinchón. El hijo de Dios, siempre corregido por su padre, lo ama, ¿sí o no? ¿Quién lo ama? Está hablando de esto. El Padre nuestro todopoderoso, amorosísimo, hasta entregar su unigénito Jesús a salvar. Canceló con gran pago. Nos compró. ¿Cómo descuidarnos? Cristo nos cuida. Dios nos cuida. Usted no. Cristo nos cuida. Amén. ¿Quién pastorea? El pastor. Oveja es pastoreado por el pastor. Por eso en el rebaño de Cristo, ¿verdad? Siempre Dios pone su siervo, su pastor, para que pastoree. Camina junto con la iglesia, caminando con línea del pastor, ¿verdad? Crece. Cuando se desvía una oveja del rebaño de Cristo, chinchón. Y pastor, ¿verdad? Con vara. ¿Por qué tiene vara y bastón? Cuando alguna oveja, ¿verdad?, se comporta mal, se va y chinchón. ¿Sí o no? Oveja, sí señor, por acá, no para allá, venga por acá. De vez en cuando alguna oveja se cae, ¿verdad?, en hundimientos. Por eso, como para del pastor, ¿verdad?, está así. Para del pastor así está. Para enganchar su cuello, para sacar afuera. ¿Entiende? Por eso está su forma de, ¿verdad? Para usted siempre ve, ¿verdad? Para de Moisés está así. Cuando una oveja cae, saca. De vez en cuando se desvía, pega para corregirlo. Por eso no tenga tanto chinchones. Compórtense bien. Yo prefiero vivir feliz. ¿Quiere vivir infeliz o feliz? ¿Quiere vivir gozoso y triste? ¿Quiere vivir gozoso y feliz? Hay que comportarse bien, caminando junto con la iglesia, con buena obediencia. Se llena gozo más y más. Ese gozo no se compra con dinero. Esa paz no se compra con dinero. Esa felicidad no se compra con dineros, sino por su buen comportamiento, siendo justo, renacido, sellado con el Espíritu Santo, camina bien. Dios le gana mucho gozo y alegría y felicidad. ¿Por qué? Todos los apóstoles predicando el evangelio eran tan perseguidos, ¿verdad? En la cárcel, amenazados, golpeados. ¿Por qué vivían tan gozosos, alabando a Dios? El Espíritu Santo súper contento está. Ese gozo nace como fuente de agua viva, como manantial, agua naciente, ¿verdad? Nace por Espíritu Santo. Por eso primero, con el Espíritu Santo, renacido, sellado con Él. Luego, según guía del Espíritu Santo, con obediencia, se rellena con gozo y alegría. ¿Dónde está ese secreto? En la iglesia de Cristo. Amén. Pues siendo salvo justo, con la iglesia. Camina, se goza con su vida. Amén. Por eso, aquí Hebreos 12 están hablando, un justo camina mal, Dios lo disciplina y lo corrige. Sí, triste, contento, no estaría contento, porque está castigado. Pero se corrige, arrepentido de mal camino, vuelve a la voluntad de Dios. Se regocija de nuevo. Por eso, siendo justo, bebé recién nacido, tiene que estar en el seno de madre, iglesia, ¿verdad? Es la madre espiritual. Ahí se amamanta, se protege, se limpia, ¿verdad? Se levanta si se cae, se desvía, se corrige su caminar. Dios pastorea a todos ustedes en su iglesia, en su rebaño de Cristo. Amén. Sí. Pues a nivel de la santidad, ya está cumplida por Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice, Hebreos capítulo 10, verso 10. Leamos junto con voz alta, vamos.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados. Santificados. Carro limpiado, carro limpio. Ropa limpiada, ropa limpia, ¿sí o no? Somos santificados. ¿Qué somos? Somos santos. Por la sangre de Cristo, por la obra perfecta de Cristo. Amén. Toda la obra perfecta, santa y limpia, justa, se heredó a nosotros haciéndonos como Él, santo, justo, perfecto, como Él. Como nosotros fuimos pecadores por la desobediencia de Adán, ¿verdad? Ahora por la obediencia de Cristo, como Cristo somos santo, justo, perfecto. Al morir Cristo, con su perfección, santidad, justicia, no solo Cristo cargó nuestro pecado, Él hizo toda obra perfecta para heredárnosla a nosotros, para que seamos como Él, santo, justo, perfecto también, por la fe. Pues aquí está hablando, en esa voluntad somos santificados, que somos santos. San Jorge, ¿sí o no? Santa Marta. ¿Suena? ¿Sí? Santos somos. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ellos son santos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por fe. Hoy en día somos santos por la sangre de Cristo igual. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todo, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos, así dice. Cristo me llama, hermano Samuel, así me dice. Enorme bendición, ¿sí o no? Señor, no soy digno de ser llamado tu hermano, pero tú me consideras como tu hermano. Por tu santidad que me regaló, por tu sangre me salvó, ¿verdad? Con todo agradecimiento servimos al Señor. Amén. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. No apartado nunca de la iglesia de Cristo. ¿Qué somos? Santos somos. Pues ahora Hebreos 10, versos 17 y 18, leamos juntos con voz alta. Vamos, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no más ofrenda por el pecado, porque Cristo fue ofrenda una vez para siempre, para nuestra salvación y santificación. Nunca más, dice el Padre Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué el Padre Dios no se acuerda de nuestros pecados y transgresiones? Nunca más me acordaré hasta futuro, para siempre, porque Cristo canceló ya por todo nuestro pecado y transgresiones. Amén. ¿Qué somos? Santo. Aunque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, pero soy pecador. Alce la mano. Por la sangre de Cristo ya soy justo renacido. Alce la mano. No traigo hoy brazos. Levántese. Sí. ¿Qué somos? Santo, justo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. Amén. Dios y gran su amor para con cada uno de nosotros. Realmente, Señor, en su palabra dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se mide el amor tan profundo de nuestro Dios? Se mide por su sacrificio bien grande, Señor. Por la muerte de Cristo y su resurrección, ahí se ve con cuán gran amor Dios nos amó, hasta dar su unigénito, cargando todo nuestro pecado, tomándolo como el cordero, y lo llevó hasta donde iba a morir en matadero. Cristo, sabiendo todo, fue llevado como cordero a la cruz, al matadero donde iba a morir, derramando la sangre, derrotado su cuerpo, derramando la sangre desde cabeza a planta de pie, bañado en su propia sangre, bautizado en su propia sangre. Cristo tuvo que morir por la cancelación del pecado que está ya puesto en el cuerpo de Cristo, Señor. Por lo cual aquí decimos, por la fe somos justos, somos santos, somos limpios, libres del pecado. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas quienes están aquí.
para que día con día se acuerde de la muerte de Cristo y que la anuncien junto con la iglesia para rescatar muchas almas más y llevando nuestra vida santa, justa, venciendo contra el mundo, contra la tentación del pecado, contra nuestra carne, para llevar buen testimonio en nuestra vida sin cesar. Gracias, Señor, por todo y bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas quienes están aquí grandemente, juntamente con la iglesia, Señor. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.